Vamos a ver hoy Romanos capítulo 13, ¿sí? Anteriormente Tom había estado viendo Romanos 12, si recuerdan lo vimos en dos partes. Y antes de orar, no crean que se me vaya a olvidar, ahorita oramos. Capítulo 12 marca una nueva etapa en el libro de Romanos, ¿sí? Y es importante que sepamos esto, ¿sí? Y yo creo que lo voy a repetir más de una vez, pero para los que han estado todo el tiempo, desde Romanos 1 a Romanos 11, y si no lo han estado, lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, ahí están todas las prédicas, pero de Romanos 1 a Romanos 11, que ya es casi un año que lo estamos viendo, increíblemente, Pablo nos ha estado dando los fundamentos del Evangelio, nos dice cuán mal estamos, nos dice cuán necesitados estamos del Evangelio, nos da una cátedra de lo que es el Evangelio, de cómo Cristo vino, cómo no sé si recuerdan, lo vimos, somos justificados pues por la fe, dice Romanos 5, ¿no? Y tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Y ahora estamos en este proceso de santificación, ¿no? Sabemos que no es por fe, no es por obras, es por fe, ¿no? Y todo esto nos lo ha venido enseñando Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos. Les digo que Romanos 12 marca una nueva etapa porque, no sé si dieron cuenta, ahora nos enseña cuál es el resultado de entender todo lo que ya vimos de Romanos 1 al 11, ¿sí? Y lo vimos hace 2-3 semanas también. Nos dice cómo debemos de vivir una vez que hayamos ya entendido realmente lo que nos quiso decir del 1 al 11. Y la verdad es que una vez que estudias el libro de Romanos te das cuenta y dices, no manches, ¿qué onda con Pablo? Lo escribió tan estructuradamente para poder llegar a este punto también. No sé si recuerdan que hablamos hace 2 semanas sobre los dones, ¿sí recuerdan? El don de profecía, el don de enseñanza, y cómo estos tienen 2 propósitos muy en particular. ¿Alguien los recuerda? Uno es para darle toda la gloria a Dios y el otro es para edificar a la iglesia, ¿sí? Para eso es el propósito de los dones. Y también vimos el amarnos unos a otros, ¿sí? Cómo debemos amarnos en la iglesia. Entonces, capítulo 12 en específico nos enseña a vivir dentro de la iglesia como hermanos, ¿sí? Cómo nosotros como comunidad nos relacionamos entre nosotros. Ahora, Romanos 13, que vamos a ver hoy, lo extiende fuera de la iglesia. ¿Cómo debemos nosotros de comportarnos allá afuera con nuestro prójimo? Y en particularmente hoy vamos a ver también cómo comportarnos con nuestras autoridades, ¿sí? Entonces, si más o menos van viendo la estructura de cómo del 1 al 12 del 1 al 11 tenemos que realmente entender de qué está hablando Pablo. En el 12 nos enseña cómo debemos ya el resultado de lo que hemos visto del 1 al 11. En el 12 Pablo nos dice, este es el resultado natural, ¿sí? Esto es cómo deben de comportarse entre unos y otros. Y en el 13 lo extiende fuera de la iglesia, ¿sale? Entonces, vamos a orar, porque necesitamos orar, ¿sí? Necesitamos del Espíritu Santo. Señor, gracias por este domingo, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos, que es muy importante, Señor, y en estos tiempos cobra más relevancia, Señor, también. Gracias porque podemos subir el volumen, podemos tener una batería, podemos tener una guitarra eléctrica y podemos cantar y alabarte con toda libertad, Señor. No lo queremos dar por sentado, Dios. Realmente nos gozamos en la alabanza y queremos darte toda la gloria a ti, Señor. Y esta tarde también ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias porque no nos dejaste desamparados, Señor, nos dejaste tu palabra. Señor, ayúdanos a realmente dirigir nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver Romanos 13 y traje una imagen. No sé si me puedes ayudar, Charlie. Solo traje una hoy. Estudiando este libro, creo que podemos dividirlo, este capítulo, en estas 3 secciones que vamos a ver del 1 al 14 el día de hoy. Y algo que hemos dicho varias veces, y lo ha dicho Tom también, cada capítulo que predicamos de Romanos es simplemente lo que Dios está hablando a nosotros en este momento, y luego escuchas otra gente predicar de Romanos y habla otra cosa completamente diferente, que dice, no, se puede sacar mucho de un capítulo, ¿no? De un versículo se puede sacar bastante, y lo que vamos a ver hoy es parte de lo que dice Romanos, pero sin embargo no es lo único, ¿no? Hay mucho, y el Espíritu Santo habla mucho a través de su palabra. Entonces a lo que quiero llegar es que esta división no es absoluta, no es la división oficial ni mucho menos. Simplemente es algo que nos va a ayudar un poco a distribuir el capítulo y a llevarlo un poco más llevadero el día de hoy, ¿sale? Entonces del 1 al 7 vamos a ver sobre el creyente y su relación con la autoridad. Después del 8 al 10 vamos a hablar sobre el creyente y su relación con el prójimo. Esto, como recuerdan, les dije hace un momento, esto es afuera ya de la iglesia, ¿sí? Fuera de nuestra comunión que tenemos aquí nosotros. Y del 11 al 14 es el creyente viviendo en los últimos días. ¿Ustedes creen que vivimos en los últimos días? Sí, no, cada vez se vuelve más relevante, ¿no? Simplemente abre tu Twitter o abre tu Facebook, prende la tele y te puedes dar cuenta, ¿no? Y la iglesia no tiene que ser ajena a todo lo que sucede, ¿no? Y sabemos que son los últimos días. Lo extraño es que Pablo también, cuando escribió esto, sabía que eran los últimos días. ¿Cómo es que siguen siendo los últimos días, no? Yo creo que esa es la perspectiva que Dios quiere que tengamos. Es vivir como si fueran los últimos días, desde entonces. ¿Sale? Entonces, sí, vamos a leer del 1 al 7 primero, en Romanos 13, del 1 al 7, por favor. Dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hay que orar otra vez, ¿no? Realmente necesitamos del Evangelio. ¿Sí ven por qué necesitamos realmente entender qué es el Evangelio para poder entender esto? Nosotros como iglesia creemos realmente en la separación de la iglesia y el Estado, ¿sí? Yo desde aquí, desde el púlpito, no puedo
estar hablando en contra o a favor de ningún partido político, ningún presidente en el pasado, o ni hacer publicidad política por algún candidato, ni mucho menos, ¿no? Nosotros realmente creemos en la separación de la iglesia y el Estado. Sin embargo, creo que estamos obligados a predicar la verdad, ¿sí? Estamos llamados a anunciar la verdad. Entonces, ¿qué sucede en este tiempo? Tanto los romanos en ese entonces como nosotros le hemos entregado nuestra vida a un rey, ¿sí? Le hemos entregado nuestra vida a un rey. Nosotros rendimos nuestra vida a Él, ¿sí? y nos dejamos o queremos que la voluntad de Dios sea que su voluntad sea en nosotros, ¿no? Y esta pregunta era la misma que tenían los romanos en ese entonces. Era poco el tiempo en el que Jesús había resucitado y había ascendido, no había pasado mucho tiempo, y los romanos decían: ¿qué hacemos con el gobierno? ¿Sí? Porque le hemos entregado nuestra vida a un rey, ¿sí? ¿No? Y lo obedecemos al rey, obedecemos al gobierno, obedecemos a Roma, ¿no? Porque este rey, Jesús, nuestro rey, Él dijo: mi reino no es de este mundo, ¿sí? Ellos lo creyeron, nosotros lo creemos también. Y nuestra ciudadanía no es de este mundo. Realmente nosotros no somos ciudadanos de este mundo, ¿sí? Y podemos ir a Filipenses 3:20, por favor. Dice: está más claro que el agua, ¿no? Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces los romanos vienen y le dicen a Pablo: ¿qué hacemos con esto? Nuestro rey, nosotros no pertenecemos aquí, ¿sí? Esta no es nuestra ciudadanía. ¿Y qué les responde Pablo en 13:1? Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esa es la respuesta de Pablo: sométase. ¿Quién? Todos. Ahora, ¿es una opción? Tampoco. Es un mandato: sométase. Y tal vez, y lo vemos del 1 al 7, o sea, hemos visto cómo dice: bueno, y si no me quiero someter, porque, a ver, si Pablo estuviera hoy en nuestros días, no andaría escribiendo esto. Si conociera el gobierno que tenemos el día de hoy, no andaría escribiendo esto. Puede ser, ¿no? Si conociera qué tan corrupto puede ser nuestro gobierno o los gobiernos de esta época, no estuviera escribiendo eso. Claramente Pablo no entendía por lo que nosotros estamos pasando. Yo creo que cobra más relevancia cuando sabes el tipo de gobierno que tenía Roma en ese entonces, ¿sí? Cuando Pablo escribió esta carta, la iglesia sufría persecución. Es por eso que hace rato oraba y decía: Dios, gracias por la libertad que tenemos de venir y alabarte y escuchar tu palabra. Porque cuando Pablo escribió esto, había persecución. Simplemente cuando Pablo escribió esto, estaba esta persona llamada Nerón. Este Nerón era uno de los peores tiranos de la historia. Y Pablo dice: sométase. Es increíble. Y yo cuando estaba estudiando esto dije: no puede ser. O sea, cada vez que, conforme seguimos estudiando nosotros la Biblia, ahora que nosotros predicamos, pues tenemos todavía una responsabilidad mayor por estar estudiando y preparándonos, y
Le digo a Dios, gracias, porque realmente me estoy dando cuenta de cómo este libro de hace 2000 años y más de 2000 años escrito tiene tanta relevancia para el día de hoy. Simplemente es increíble. Y cómo el Evangelio impacta todas las áreas de nuestra vida, todas, incluso el cómo debemos de ser, cómo debemos comportarnos ante nuestras autoridades. Pero nuevamente, esto no puede suceder si realmente no entendemos lo que dijo Pablo del 1 al 11, que nos explica qué es el Evangelio. Cómo es que somos salvados, justificados y estamos en este proceso de santificación, y todo lo que hemos visto no lo podríamos entender. Esto no lo podríamos entender si realmente no abrazamos el Evangelio. No solo lo dijo Pablo, podemos ir a Pedro, primera de Pedro 2, por favor. Dice desde el versículo 13, vamos a leer 13 y 14, dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey, en minúscula, está hablando de un rey terrenal, como a superior, ya a los gobernantes, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Se dan cuenta cómo Pablo y Pedro hablan exactamente lo mismo? Dice en versículo 14, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Si regresamos a Romanos 13, por favor, versículo 3, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Aquí incluso Pablo está reconociendo la autoridad que debe tener los gobernadores al decir: no en vano lleva la espada, ¿sí? Y la espada es para castigar, ¿sí? ¿Qué pasaría si todos lleváramos la espada? Sería un caos. Solamente las autoridades son quienes llevan la espada y no la llevan en vano, ¿sí? Y hace rato les pregunté ¿por qué? ¿Qué pasa si no? ¿Qué si no quiero someterme a la autoridad? Podemos regresar a 13, versículo 2. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y la segunda parte es fuerte, dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sí. Necesitamos orar. Realmente necesitamos. Yo no me he dado cuenta de esto hasta ahora y Romanos ya lo he leído antes, pero hasta ahora que lo estaba estudiando vi la relevancia de lo que tiene esto. ¿Sale? Y básicamente el establecimiento del gobierno es para establecer un orden. Por eso está el gobierno, para establecer un orden. Este orden es establecido a través de una constitución. ¿Sí? Nosotros tenemos una constitución en México que dicta cómo debemos comportarnos, nos da nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿no? Y el resultado de esto debería ser orden establecido en nuestro país, ¿sí? Dios es un Dios de orden también. Sin el gobierno, desgraciadamente, si no hubiera un gobierno, desgraciadamente no podríamos vivir como sociedad. Ese es un hecho. Peor aún, sin la amenaza del castigo,
El egoísmo del hombre haría imposible el funcionamiento de la sociedad. Este es un comentario de un autor que dice: sin la amenaza del castigo, el egoísmo del hombre haría imposible el funcionamiento de la sociedad. Así somos. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de ser los ciudadanos más obedientes y más respetuosos ante nuestras autoridades. Deberíamos de ser el ejemplo de obediencia y sumisión ante las autoridades. Eso es lo que le está diciendo. Esto no hace sentido, no te hace sentido. Dices, bueno, es que nuestro gobierno es corrupto, nuestro gobierno, yo no quiero pagar impuestos porque yo sé, no veo los impuestos, no los veo en las calles, ¿no? Y sobre todo aquí en San Luis Potosí, ¿no? No los veo en la educación de mis hijos, no veo mis impuestos realmente, y lo que vemos es corrupción, sí, pero también había corrupción en ese entonces, cuando Pablo escribió esto. Y no está diciendo que el gobierno es bueno, porque no hay ni uno bueno, solo Dios es bueno, ni nosotros somos buenos tampoco, ¿sí? No está hablando de que el gobierno sea bueno, solo Dios es bueno. No solamente Pablo y Pedro lo dijeron, también Jesús lo dijo, y lo dijo de una manera increíble. Podemos ir a Juan, por favor, capítulo 19, versículo 10. Este es Jesús, ya le habían azotado, ya le habían puesto la corona, ¿sí? Y está ante Pilato. Ya había sido, sí, pues ya lo habían agarrado, ¿no? Y dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le responde, chéquense la respuesta de Jesús, dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús está reconociendo la autoridad de Pilato. Dice, no le está diciendo, no tienes autoridad sobre mí. Le está diciendo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué le está diciendo? Sí, tienes autoridad y te la dieron de arriba, ¿sí? No la tendrías si no te hubiera sido dada de arriba, pero sí la tienes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso cuando vamos a 200 kilómetros por hora en los puentes, ¿no? O en el río Santiago a 120? ¿Qué hacemos cuando no podemos pagar nuestros impuestos? Cuando le faltamos al respeto a un oficial, ¿no? Y luego vemos la actitud de Jesús, el Rey de Reyes, el creador de los cielos y la tierra, reconociendo la autoridad de Pilato que tenía en esta tierra. Es increíble, pero viene del cielo, ¿sí? Y justamente ya lo vimos hace un momento en Romanos 13, que dice, no hay autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. La autoridad establecida aquí viene por parte de Dios. ¿Vamos bien? Esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. ¿Sí? Ahora, también hay que hacer un paréntesis, porque ¿realmente tenemos que someternos a la autoridad en todo, absolutamente en todo? Pues la respuesta es no.
hay sus excepciones y es importante mencionarlas, porque cuando la autoridad desea algo contrario a la voluntad de Dios, ahí es cuando nosotros no deberíamos obedecer a la autoridad, ¿sí? Cuando la autoridad me prohíbe hacer algo que Dios me manda hacer, tampoco deberíamos obedecer a la autoridad. O cuando la autoridad me quiere obligar a hacer algo que Dios me prohíbe, ¿sí? Nuevamente hablábamos hace un momento de la libertad que tenemos aquí de hablar libremente, de poner estas bocinas que tenemos aquí, y el que escucha, escucha y gloria a Dios, el que se convierte y el que conoce el Evangelio a través de estas bocinas, ¿no? Pero hay lugares en donde no se puede, y hay varios ejemplos en la Biblia de cuando no tienes que someterte a la autoridad, y lo vimos hace un momento en la alabanza. Si podemos ir rápidamente a Hechos 4 también, y esta es una de mis historias favoritas también. Hechos 4 dice desde el versículo, bueno, este es Pedro y Juan, están ante el concilio y están frente a, bueno, ya fueron encarcelados un día anterior por estar haciendo milagros. Creo que habían sanado a un cojo, y están frente al sumo sacerdote Anás, a Caifás, están frente a Juan, frente a Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y están viendo qué vamos a hacer con estos cuates. Vamos desde el versículo vamos del versículo 16, que dice Hechos 4:16. Dice, diciendo, están hablando estas autoridades, dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Sí? Simplemente lo que quieren es prohibirles hablar el evangelio, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Claramente ahí está un ejemplo de cómo no siempre, cuando algo va en contra de la voluntad de Dios, es cuando nosotros realmente tenemos no vamos a tener condenación si seguimos solamente la voluntad de Dios. Gracias a Dios porque en México tenemos la libertad, pero en ese entonces en Roma no era. Y realmente sí tenemos que ser conscientes de la libertad que tenemos de hablar de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si un día, porque no me dejarán mentir, que predicar el evangelio cada vez se vuelve más socialmente inaceptable, ¿no? Ya no es políticamente correcto hablar de Dios, ¿sí? No está prohibido, pero cada vez le hacen más el fuchi a las personas que hablan de Dios, ¿no? ¿Qué pasará el día que realmente digan, sabes qué, tú ya no puedes predicar aquí, ya no puedes hablar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿No? ¿Qué vamos a hacer en nuestras vidas? Y esto sucede ahorita mismo, esto sucede en otras partes del mundo. Hay cristianos que están fervientes en su fe, queriendo anunciar el evangelio a donde puedan, y quisieran tener este auditorio que tenemos nosotros para dar las buenas nuevas, y no pueden, ¿sí? Ya les había compartido antes, no soy muy de redes sociales, no me gusta mucho estar en redes sociales, pero tengo un problema con YouTube, ¿no? Yo puedo estar en YouTube mucho tiempo y veo demasiados, pues veo un montón de cosas, ¿no? Veo fútbol, veo cosas de coches, me gusta mucho ver debates entre diferentes sectas, ¿no?
Y me sale mucho un americano que él tiene una bocina, tiene un micrófono y se va a las calles, lo prende y empieza: el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Arrepiéntanse, y empieza pum, pum, pum. Y está en Estados Unidos, un país principalmente o primordialmente cristiano, ¿no? Y él se va y predica y todo, y lo ves y graba para ver la reacción de las personas, ¿no? Y es increíble cuántas veces ha sufrido de violencia haciéndolo. Simplemente vemos cómo el rechazo del evangelio es cada vez mayor, es cada vez más, es más evidente. Y es importante que sigamos orando por eso, ¿sí? Es importante que nos sigamos sometiendo a nuestras autoridades, porque nuevamente tenemos que ser las personas más obedientes, más sumisas en lo que refiere a nuestras autoridades. Y puede decir, y no sé si recuerdan Romanos 12 cómo terminó. Si podemos ir a Romanos 12, 21, justo es un versículo antes de Romanos 13. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué quiere decir? Que sí, nuestros impuestos tal vez no se usan de la manera más eficiente, que nuestros impuestos o que hay corrupción en las calles y todo eso, sí, pero nosotros no vamos a hacer igual, ¿sí? Nosotros vamos a pagar nuestros impuestos, nosotros vamos a respetar a la autoridad, nosotros vamos a ir al límite de velocidad establecido. ¿Por qué? Porque no vamos a vencer, vamos a vencer el mal con el bien, no vamos a vencer el mal haciendo el mal también, ¿sí? Y es muy importante también ver cómo Pablo venía de capítulo 12 comentando esto, para después entrar en el tema de pagar el tributo y de ser obedientes a la autoridad. Me parece muy interesante cómo Pablo estructura toda su carta. Es realmente de mucho valor estudiarlo, de mucho valor estudiarlo. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir. Vamos a 1 Corintios 2:14 antes de seguir con la siguiente parte, porque esto para cualquier persona allá afuera, lo que estamos predicando hoy, realmente no tiene ningún sentido. Racionalmente o intelectualmente no parece tener mucho sentido, pero justo dice la palabra, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pagar mis impuestos, ser respetuoso con el policía, pues sí, suena a locura, pero es algo que solamente podemos entender si hemos sido nacidos de nuevo, si hemos abrazado el evangelio, ¿sí? Vamos a seguir leyendo en Romanos 13 del 8 al 10. Si recuerdan, ya acabamos la primera parte que habla cómo tenemos que comportarnos como cristianos ante las autoridades. Y ahora vamos a ver la segunda parte. Les había puesto en la imagen, era cómo nos tenemos que comportar ante nuestro prójimo. Y dice del 8 al 10, dice, y empieza un poco fuerte, dice: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Podemos ver versículo 8 en la Nueva Versión Internacional, por favor. Porque primero dice, no debas nada a nadie. ¿Sí? No debas a nadie nada, dice. En la Nueva Versión Internacional dice, no tengan deudas pendientes con nadie, pero luego dice, chéquense esto, a no ser la de amarse unos a otros. Hay una deuda que sí podemos tener. Hay una deuda que sí debemos tener, la de amarse unos a otros. Es una deuda que siempre tenemos que estar pagando. Esa sí es una deuda que debemos de incurrir. ¿Sí? Le debes amor a tu prójimo. Le debes amor a tu prójimo. Y este amor nunca se termina de pagar. Es un amor que vas a seguir pagando durante toda tu vida. ¿Sí? Y es claro, no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros. Esa es la deuda que debemos incurrir. Entonces, como cristianos, nuevamente este es el evangelio impactando nuestras vidas. Como cristianos ya vimos que debemos ser las personas más obedientes, más respetuosas ante nuestras autoridades, y no solo eso, ahora ya Pablo nos dice, tienen que ser las personas que más aman a su prójimo. ¿Sí? Gloria a Dios. Tienen que ser las personas que más aman a su prójimo. Tenemos que tener cuidado de nuestro prójimo, así como tenemos cuidado de nosotros mismos. Ese es el nivel de amor que tenemos que tener por nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? No es muy inspirador, ¿no? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Curiosamente, y estamos pronto a terminar, curiosamente, si ustedes saben, hay tres instituciones que Dios ha puesto o ha establecido en la sociedad, y desde Génesis lo hizo. La familia es uno en Génesis, el gobierno es otro que también fue instituido en Génesis, y el tercero es la iglesia, instituida también en Hechos. ¿No se dan cuenta que estas tres son las más atacadas actualmente? La familia, el matrimonio, la iglesia y el gobierno. Y decía un pastor, desgraciadamente también son las tres instituciones más atacadas por la misma iglesia. ¿Sí? Nosotros muchas veces como cristianos no respetamos, no atacamos incluso a la iglesia, atacamos a la familia con las envidias que podemos tener entre nosotros, hablar mal, el chisme que podemos tener entre nosotros, y también somos muy ofensivos con nuestras autoridades. ¿Sí? Es para tomarlo en cuenta. Vamos a 1 Timoteo 2 del 1 al 4, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 1 Timoteo 2 del 1 al 4. Esto es lo que tenemos que hacer. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. ¿Seguimos? Por los reyes. Empieza a tocar el tema de la autoridad ahí. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vamos a el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Simplemente es por eso. Porque esto le agrada a Dios, es la voluntad de Dios. Si hoy vienes pensando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues aquí está. Al menos ya encontraste una respuesta el día de hoy. Ora por las autoridades. ¿Sí? Oremos por las autoridades, dediquemos un tiempo a orar por ellos, a bendecirlos. Dice, porque esto es bueno y agradable, y luego dice, vamos al 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el fin último. ¿Sí? Vamos rápido porque hoy tenemos Santa Cena. Vamos a la última parte ya para terminar, del 11 al 14. Dice Romanos 13 del 11 al 14.
Y esto conociendo el tiempo, cuando dice y esto, se está refiriendo a todo lo que ya hemos visto. Dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Para mí el versículo 14 simplemente es oro. Dice, sino vístanse del Señor Jesucristo. Y la última dice, y no provean para los deseos de la carne. Vamos a desmenuzarlo rápidamente. En versículo 11, cuando dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, y dice, levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando éramos salvos. Cuando éramos, ¿qué? No, dice, cuando creímos, dice. Simplemente lo que está diciendo es, vamos despertándonos, ¿no? Habla de este sueño como pertenecemos a otro reino, ¿sí? Estamos en este reino, estamos en la noche, estamos en la oscuridad, ¿sí? Vamos despertando. ¿Por qué? Porque se acerca el día, es lo que dice. Y estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, vamos acercándonos más a nuestro encuentro con Dios, a nuestro encuentro con el Salvador, ¿sí? Eso, básicamente es lo que está diciendo. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día, en versículo 12. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desechen pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Las obras de este mundo, ¿sí? Dejémonos, y después las va a enlistar. Dejémonos de las obras de este mundo, dice, y vistámonos de las armas de la luz, ¿sí? Versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. 13 dice, andemos como de día. Aún no es de día. Andemos como de día. Andemos como ciudadanos del reino de Dios. Andemos como ciudadanos, porque aún no es de día. Como dijo hace un momento, la noche ya está avanzada, pero aún no amanece. Andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Podemos poner eso en la Nueva Versión Internacional. Lo dice mucho más fuerte. Dice, vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos, ni envidias. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y al final dice, versículo 14, dice, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. No provean para los deseos de la carne. ¿Qué significa no proveer para los deseos de la carne? Este es un ejemplo. No sé nada de nadie, pero si alguien tiene un problema con el alcohol, no proveas para los deseos de la carne. No pases por el pasillo del alcohol en el súper, ¿no? Esto es muy fuerte, porque realmente cuántas veces no proveemos para los deseos de nuestra carne. Muchas veces. Vístanse del Señor Jesucristo. No provean para los deseos de la carne. Amén. ¿Queda claro? Vamos a la Santa Cena. Hay mucho que tenemos que rendirle a Dios. Tenemos que rendirle esto a Dios. Tenemos que rendirle nuestras actitudes, nuestros deseos.
Vamos, vamos a, vamos a dar este tiempo para la Santa Cena y vamos a rendir. Hay un himno que me gusta mucho, no sé si lo conocen. Dice, todo rindo a Él, ¿no? Todo rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y realmente lo venía escuchando esta mañana, lo que significa rendirle todo a Él. Y relacionándolo con proveer para los deseos de la carne, tenemos que rendirle a Dios también esas áreas donde estamos batallando, ¿sí? Esas áreas que nos impiden, como dice Pablo, que nos impiden vestirnos de las armas de la luz, ¿sí? Y ahí dile, Señor, gracias, Padre, porque nuevamente podemos seguir alabándote, podemos seguir declarando, podemos seguirnos gozando y declarando tus alabanzas, Señor. Padre, y esta tarde venimos delante de ti, Señor, recordando tu sacrificio, recordando tu obra en la cruz, Señor. Y tú nos has mandado que lo hagamos, Señor. Venos aquí, Señor. Queremos rendirte nuestra vida, queremos y lo que conlleva eso, Señor, porque queremos muchas veces tener el control de las cosas, pero hoy queremos rendir el control también, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor, y podemos seguir conociéndote, Señor. Podemos seguir conociendo de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.